Winger fatally shot Roger Harrington in the head twice during August of 1995. A young wife and mother bludgeoned to death. The first suspect, Roger Harrington, the shuttle van driver who drove her home from the airport. According to Mark, he went upstairs upon hearing a noise and discovered Roger violently attacking his wife, Donna Winger, with a hammer. Todo empezó cuando un hombre llamado Mark Winger se sintió atraído por la belleza de Donna Brown y la facilidad con la que podía hablar con ella. 6 meses después, Mark le propuso matrimonio a Donna. La pareja se casó el 4 de marzo de 1989. Ese mismo año, a Mark le ofrecieron un trabajo en el Departamento de Seguridad Nuclear de Illinois, en Springfield. Donna consiguió un trabajo en el Springfield Memorial Hospital y la pareja comenzó a intentar formar una familia. Fue entonces cuando Donna descubrió que tenía un defecto en las trompas de falopio que le impediría concebir un hijo. Como muchas parejas que no pueden tener un hijo propio, los Winger decidieron que la mejor opción sería adoptar. El 27 de mayo, los Winger dieron la bienvenida a su hija adoptada, Bailey. A finales de agosto de 1995, Mark iba a estar en una conferencia en Chattanooga, Tennessee, así que Donna aprovechó la oportunidad para visitar a sus padres en Florida. Los Winger vivían a unas 2 horas del aeropuerto de St. Louis, por lo que cuando Donna y Bailey regresaron, fueron llevados a casa por un servicio de transporte. Supuestamente, el conductor había comenzado a tener conversaciones extrañas con Donna. Donna se sintió aliviada de llegar finalmente a casa, y una vez allí, llamó a su hermana y le contó todo sobre el terrible encuentro. Durante los siguientes días, los Winger comenzaron a recibir extrañas llamadas telefónicas y creían que eran del conductor que ahora estaba acosando a Donna. La pareja llamó a la compañía y presentó una queja que hizo que la compañía suspendiera al conductor mientras investigaban. Luego, Mark convenció a Donna de escribir la historia para mantener todo documentado. Poco después de las 4:30 p.m. del 29 de agosto de 1995, Mark llamó al 911, reportando que un hombre había entrado en su casa y atacado a Donna. Dijo que había disparado al intruso y que su esposa estaba en mal estado. Al llegar la policía, tanto Donna como el hombre estaban vivos y fueron llevados al hospital. Los investigadores hallaron la billetera del hombre, revelando que era Roger Harrington. Según Mark, Roger había entrado en la casa y comenzado a golpear a su esposa con un martillo. Cuando los investigadores le dijeron que el nombre del hombre era Roger Harrington, Mark dijo que era el hombre que había estado acosando a Donna. Les contó a los investigadores sobre el encuentro con el conductor del transporte y les mostró la historia que Donna había escrito. Dijo que nunca había conocido a Roger en persona, por lo que no lo reconoció, pero sabía su nombre. No pasó mucho tiempo antes de que se supiera la noticia de que tanto Donna como su atacante habían muerto a causa de sus heridas. Los detectives tomaron la evidencia frente a ellos y determinaron que Roger había asesinado a Donna y que Mark había matado a Roger en defensa propia. En un instante, Mark se convirtió repentinamente en padre soltero de una hija pequeña y su familia pudo darse cuenta de que necesitaba ayuda. Los familiares notaron que Mark estaba distante, bebía más y veía películas violentas. Contrataron a una mujer llamada Rebecca Simic para que fuera niñera de la pequeña Bailey. Los familiares recordaban a Rebecca como una niñera excepcional, genial con el bebé y con una personalidad maravillosa. Sin embargo, el alivio de que Mark tuviera ayuda duró poco. 6 meses después de contratarla y poco más de un año tras la muerte de Donna, Mark llevó a Rebecca de vacaciones y al regresar, se casaron. Rebecca estaba embarazada y pronto la pareja se mudó a una nueva casa, agregando 3 hijos más a la familia en los años siguientes. Mientras Mark seguía adelante con su vida, otras personas hacían preguntas. Los primeros fueron la familia de Roger Harrington. Obviamente, sus padres estaban devastados por la pérdida de su hijo, pero el hecho de que se dijera que había atacado a una mujer y había sido asesinado en defensa propia creó otro nivel de dolor y confusión. La hermana de Roger llamó a los investigadores
e insistió en que Roger nunca había sido violento ni enojado. Ira Drescher, el padrastro de Donna, también había estado investigando para encontrar respuestas a las preguntas que tenía después de la muerte de su hijastra. Principalmente, quería asegurarse de que cuidaran de su nieta y estaba preocupado por las finanzas de Mark. Ira finalmente encontró algunos documentos en la oficina de Mark que detallaban un pago de seguro de vida de $150,000, así como un pago de $25,000 recolectado del Fondo de Compensación para Víctimas del Estado. Ira no se sentía del todo cómodo con la decisión financiera de Mark, pero no creía que fuera su lugar decir nada, y mientras cuidaran de Bailey, eso era todo lo que necesitaba. La otra persona que estaba causando problemas con la familia Winger era la mejor amiga de Donna, Diane Schultz. Ella era la única persona a la que parecía no gustarle Rebecca, y resultó que había una razón muy específica. En 1999, Diane se reunió con los detectives que habían trabajado en el caso de asesinato y les dijo que tenía información sobre los Winger. Los detectives Doc Williamson y Charlie Cox se reunieron con ella y su abogado, y ella les dijo que en realidad estaba teniendo una aventura con Mark en el momento del asesinato de Donna. Durante ese tiempo, Mark le confesó a Diane que quería divorciarse de Donna, resentido por su incapacidad para tener hijos y temiendo que ella se llevara a Bailey a Florida. Diane también reveló que Mark había exclamado que sería más fácil si Donna simplemente muriera. Aunque intentó restarle importancia como una mala broma, Mark le dijo que llevaba tiempo pensando en ello e incluso insinuó que ella podría ayudar. Sugirió que, mientras él estaba fuera de la ciudad por trabajo, un intruso entraría a la casa y mataría a Donna, y Diane podría ser la que apareciera y descubriera el cuerpo. Ella le dijo que nunca haría algo así, y pensó que él solo estaba desahogándose, pero luego lo volvió a mencionar unos días después. Ella le exigió que dejara de hablar de esa manera. Si iban a estar juntos, tendrían que divorciarse de sus cónyuges. Cuando Donna fue asesinada solo un mes después, Diane no podía creer que Mark estuviera involucrado, pero con los años, la verdad siguió consumiéndola, hasta que no pudo mantenerlo en secreto por más tiempo. El detective Charlie Cox también tenía algunas dudas sobre lo que realmente había sucedido ese fatídico día. Había piezas de evidencia que parecían un poco fuera de lugar, pero no suficientes para generar grandes preocupaciones. Eso fue hasta que se hizo evidente que el comportamiento de Mark estaba fuera de lugar después de la muerte de su esposa. Mark contactó a las autoridades mucho después de cerrado el caso, pareciendo que solo buscaba información. Pronto pidió la devolución de su arma y mostró un comportamiento inusual. Cuando anunció su intención de volver a casarse un año después del asesinato, el detective Cox comenzó a revisar las pruebas. Encontró una nota en el auto de Roger con el nombre, dirección y hora de Mark a las 4:30 p.m., sugiriendo una reunión en lugar de un plan de asesinato. Además, el hecho de que el auto de Roger estuviera estacionado afuera de la casa sorprendió a los investigadores, como si no le importara ser visto. Pensarías que aparcaría su coche a unas cuantas cuadras y luego caminaría hasta la casa para intentar ocultar su identidad. Pero luego, la taza de café y los cigarrillos de Roger fueron encontrados dentro de la casa. Simplemente no tenía sentido. Cuando eso se combinó con el hecho de que no había signos de entrada forzada, quedó claro para los investigadores que Roger Harrington había venido a la casa de los Winger para reunirse con ellos sobre algo, no para atacar a Donna. Los detectives Cox y Williamson le pidieron a sus superiores si podían reabrir el caso, pero fueron rechazados. Un caso cerrado no es algo que a la policía le guste reabrir a menos que haya una buena causa. Después de que Diane les contó sobre el asunto y los planes de asesinato de Mark, tenían la evidencia que necesitaban para reabrir el caso y comenzar a tratar de descubrir dónde encajaban esas piezas de rompecabezas faltantes. Después de examinar detenidamente la escena, los investigadores descubrieron inconsistencias en la historia de Mark. Las posiciones de los cuerpos y las salpicaduras de sangre no coincidían con su relato.
Las salpicaduras de sangre por el martillo estaban en Mark, no en Roger. Además, los agujeros de bala y la posición del cuerpo de Roger no concordaban con la versión de Mark sobre los disparos y la dirección en la que Roger debería haber estado. También cuestionaron cómo Mark habría escuchado a Donna caerse al piso alfombrado arriba mientras corría en una cinta de correr. Y si lo hubiera hecho, ¿por qué fue al dormitorio, en lugar de la habitación donde supuestamente se había caído, el comedor? En diciembre de 1999, las acusaciones contra Mark Winger se hicieron públicas, sorprendiendo a la comunidad. Las autoridades revelaron su nueva teoría. El 29 de agosto de 1995, Mark atrajo a Roger a su casa, posiblemente bajo el pretexto de resolver una disputa. Roger llegó en su automóvil, dejando una nota con la dirección y la hora. Una vez dentro, Mark lo atacó con un arma y un martillo. Tras dispararle, Mark golpeó a Donna hasta matarla con el martillo, cuando ella entró al comedor al escuchar los disparos. Luego, disparó a Roger nuevamente y llamó al 911, afirmando que había matado a un intruso que atacaba a su esposa. El 23 de agosto de 2001, a pocos días del 6º aniversario del asesinato, Mark Winger fue arrestado por los asesinatos de Donna Winger y Roger Harrington. Cuando los detectives Cox y Williamson entraron en el Departamento de Seguridad Nuclear, Mark los vio y corrió inmediatamente. Fue encontrado escondido en una de las oficinas y detenido. Mark Winger había asesinado a su primera esposa y ahora iba a dejar a su segunda esposa por la prisión. En junio de 2007, Mark fue condenado a 35 años de prisión adicionales por solicitar asesinato. Mark Winger no solo fue un monstruo egoísta que asesinó a su esposa, sino que también asesinó a un hombre inocente para encubrir el asesinato. Luego, cuando lo atrapan y lo envían a prisión, intenta asesinar a las personas que ayudaron a encerrarlo. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de la resolución de este caso? No olvides responder y dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para vernos en el próximo episodio de La Verdad del Crimen. Hasta entonces, mantente seguro y sigue cuestionando.